Bien, mientras sigue repartiendo, les invito a que abran sus Biblias en Mateo 17 del 14 al 21 para que lo tengan listo, ¿sí? Mateo 17 del 14 al 21. No sé cuántos de los que están aquí estuvieron el miércoles pasado, que también me tocó a mí compartir la palabra de Dios. ¿Quiénes estuvieron? No muchos. Bueno, hoy empezamos una serie acerca de la Mateo 17 del 14 al 21. Empezamos a hablar acerca de la fe y contamos una historia acerca de una fe de una familia, ¿no? Que estaba en problemas. Y tanto fue la fe de esta viuda que tenía solamente un bote de aceite y con ese bote de aceite pudo llenar muchos botes de aceite, ¿no? Y vendió esos botes y pudo conseguir el sustento de casi 190 años. No es para comerse, ¿ah? Ok, todos tienen su semilla, ¿no? Muy bien. ¿Alguien sabe semilla de qué es? Perfecto, es una semilla de mostaza. Los que no conocían, esa es una semilla de mostaza. Ya más o menos ven por dónde vamos a ir hoy día en la prédica, ¿no? Entonces estuvimos hablando acerca de la fe, ¿no? Empezamos a hablar acerca de la fe y los que estaban aquí se acordarán de lo que estábamos hablando, fue muy bonita la prédica. Y hoy día vamos a seguir hablando acerca de la fe. Mateo 17 del 14 al 21 dice lo siguiente. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El último versículo, el 21, normalmente en las versiones modernas no está omitido, ¿no? Y en la versión posterior a la 960 está entre corchetes, porque muchos escritos originales no tienen este versículo, ¿no? En la del 60 está este versículo, pero usted puede ver en una versión nueva, ya omiten este versículo 21, ya no está. Bien, mire, el Señor Jesucristo toma a 3 apóstoles aparte, ¿no? Toma a Pedro, Santiago y Juan y los lleva junto con ellos a un monte, ¿no? Y ahí Él se transfigura. Pedro, Santiago y Juan están con ellos. Y abajo quedan los otros discípulos, 9, ¿no? Quedaron 9. Y ellos estando abajo, viene un padre con su hijo, ¿no? Dice que era lunático, dice. En ese tiempo se creía que la luna tenía influencia sobre ciertas enfermedades, por eso decían lunático. Si alguien viera a este muchacho, diría que sufría de epilepsia, ¿no? Porque tenía movimientos inusuales, le salía espuma por la boca. Entonces un padre preocupado, ¿no? Preocupado por su hijo que no sabía qué hacer. Escucha de Jesús, va donde Jesús no lo encuentra y se encuentra con sus discípulos. Y habla con sus discípulos, le dice que si pueden hacer algo por él. Ahora yo me imagino a los discípulos, ¿no? Diciendo, esto es grande, hay que sacar un demonio. ¿Podemos hacerlo? Y tal vez alguien dijo, no, yo no me meto a hacer eso. Y alguien dijo, déjame intentarlo yo. Y lo intentó. Y no pudo y fracasó. Después otro dijo, déjame ver a mí. Y cada uno quiso hacerlo, pero ninguno pudo. Baja Jesús, ve que hay una aglomeración de gente y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, el padre de familia, ve a Jesús, va donde Jesús y dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. En otras palabras, estaba diciendo personas de poca fe, ¿no? Incrédulas. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y dice, traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde esa hora. Después los discípulos, admirados de que ellos no pudieron hacer eso, a pesar que Jesús les había dado la autoridad para que saquen demonios, no pueden hacer eso, se van aparte con Jesús y le preguntan, ¿no? Le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Y Jesús les responde eso, ¿no? Por vuestra poca fe. Su fe fue insuficiente. Por vuestra poca fe. Y les dice esto, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, pero, ¿qué es la fe, no? ¿Qué es la fe? ¿Cómo podemos definir a la fe? Bueno, la fe es creencia en algo, ¿no? La fe es creer en algo. Ahora, si usted pregunta a alguien, ¿tienen fe? Pues sí, yo tengo fe. ¿Pero fe en qué? ¿Cuál es el objeto de la fe? Mire, la fe no es simplemente un pensamiento positivo, ¿no? Muchos creen así. Creen que teniendo un pensamiento positivo, eso es fe. Haciendo este estudio me acordé de la historia de un hombre que justamente pasó por un lugar que estaban sorteando una camioneta Chevrolet Luz doble cabina. Él compró un boleto y fue a su casa. Y dijo, tengo la fe de que me voy a ganar esa camioneta. Y donde que compró, dijo, si usted se gana, le vamos a dejar en su casa la camioneta. ¿En qué tiempo van a sortear? En 2 días. Él se fue a su casa, le dijo a su esposa, compré un boleto para ganarme una camioneta doble cabina nueva y tengo la fe que me voy a ganar esa camioneta. Así pasó los 2 días. Al segundo día se levanta, ve por su ventana y ve afuera una camioneta nueva doble cabina. Él se sorprende y dice, mujer, mira, yo tenía fe que me iba a ganar la camioneta doble cabina. Se bajan de la camioneta unas personas, tocan la puerta y él sale contento y dice, señor, somos de la empresa eléctrica que venimos a cortar la luz. Él tenía la esperanza que se iba a ganar la camioneta. Cuando supo que no se ganó, su esperanza se acabó. Tal vez se desilusionó. Y eso es lo que pasa con el pensamiento positivo, ¿no? Nosotros a veces pensamos positivamente, pero lo que pensamos puede ser que no se dé. Y eso no es una fe bíblica. La fe bíblica es otra cosa. La fe bíblica depende en el objeto de la fe. ¿En qué objeto está centrada nuestra fe? Hebreos 12:2 dice esto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras versiones dice, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Bien, mire, dice, puestos los ojos en Jesús, no puestos los ojos en nosotros, no puestos los ojos en algo positivo, sino puestos los ojos en Jesús, el cual es el que hizo la fe, el autor, dice, ¿no? El creador de la fe, el que perfecciona nuestra fe. Entonces, ¿cómo podemos definir fe, no? Así tener fe en Dios es creer en Jesucristo, creer en su existencia, creer en su poder, en su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Creer en su palabra, creer en su poder. Eso es fe. Y ahora, ¿cuál es el resultado de esa fe? Si creemos en Jesucristo, creemos en su poder, creemos en su palabra, ¿cuál es el resultado de la fe? Y ahí viene lo que dice Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Bien, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Este hombre esperó ganarse la camioneta, pero al final no se la ganó. Obtuvo una decepción. No así con Jesús. Todo lo que él ha dicho se va a cumplir, tal cual como él lo dijo, tal cual como está su palabra. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos nuestra redención, ¿verdad? Nuestra redención final. Esperamos a Jesucristo que venga en las nubes. Eso todavía no ha pasado, va a pasar, pero tenemos la plena seguridad de que va a pasar.
porque la Biblia lo dice así y porque Jesucristo lo dijo así. Y eso se llama fe. Nosotros no hemos visto el cielo, pero sabemos que vamos al cielo, ¿verdad? Tenemos la completa seguridad de que vamos a ir allá. Y eso es fe. También dice que es la convicción de lo que no se ve. No hemos visto a Jesucristo. Hace 2000 años que Jesucristo vino, murió en la cruz y no lo hemos visto, pero creemos en Jesucristo, creemos en su palabra y creemos en su obra. Y sabemos que Jesucristo para nosotros es real, porque lo podemos sentir. Y eso es fe. Un pensamiento positivo puede creer que algo va a pasar y que no pase, pero eso trae decepción, ¿no? Por eso el pensamiento positivo, y cuando alguien dice solamente ten fe, pero ten fe ¿en qué? Es común ahora que las personas digan, voy a buscar un trabajo y ya le diga solamente ten fe, pero ¿fe en qué? ¿En qué? Bien, y ahora, ¿cómo obtenemos la fe? ¿Cómo obtenemos la fe? Romanos 10:17 dice. Romanos 10:17 dice. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien, ¿qué tiene que hacer alguien para tener fe en el Señor? De hecho, nadie puede tener una fe por sí sola, sino Dios le da la fe para que crea. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que escuchar la palabra de Dios. Mire, pero no solamente basta con escuchar la palabra de Dios. Tiene que creer esa palabra. Tiene que creer en el mensaje de Dios. Porque la fe es el canal para la gracia de Dios. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos mediante de la fe. La fe es el canal para la salvación. Usted pone la fe en Jesucristo, usted cree que Jesucristo vino, fue a la cruz por nuestros pecados, y con su sangre nos libra de todos nuestros pecados. Estamos libres de condenación. Y Dios nos da su gracia, su perdón, su amor, por medio de la fe. Y dice que eso no es un don de Dios, sino que es un regalo del Señor, ¿no? No solamente tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque muchos la escuchan, pero no la creen. Muchos la escuchan y no son obedientes al Evangelio. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario creer con el corazón. No solamente confesar a Jesucristo, sino creer. Note cómo dice aquí. Primero, con el corazón se cree y después se confiesa para salvación. Ahora hay una tendencia, ¿no? En ciertas congregaciones de llamar a hacer una oración de fe. Muchos pasan, hacen una oración de fe y dicen, ok, ya eres cristiano, ya eres salvo. Pero nadie sabe si esa persona lo hizo de corazón. Por eso hay tantos falsos convertidos. Pero aquí dice, porque con el corazón se cree para justicia. Primero se cree con el corazón y después se hace una confesión, ¿no? Y usted dirá, hermano, bueno, yo he puesto mi fe en Jesucristo. Yo sé que es la fe, pero mi fe es muy débil. Como le decía a los discípulos, ¿no? Por su falta de fe, por su poca fe. Y usted dice, ¿cómo aumentamos nuestra fe? Mire, y esa es una pregunta que le hicieron los discípulos al Señor. Vayan conmigo a Lucas 17, del 5 al 6. Lucas 17, del 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Mire, los apóstoles se reúnen y le dicen al Señor, antes de que le pregunten esto, el Señor estaba hablando aquí acerca del perdón. Y les decía a ellos, si 7 veces tu hermano te ofende, 7 veces perdónalo. No hay límite para el perdón. Y ellos decían, bueno, no creemos poder hacer eso, ¿no? Después de que les dice eso, ellos se reúnen y le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y ahora ellos estaban esperando de que el Señor les diga algo, ¿no? Que les diga, bueno, miren, para aumentar su fe, usted tiene que hacer esto, tiene que hacerlo de aquí, anoten ahí los 5 o 6 pasos para aumentar su fe. Pero el Señor no les dice eso, sino que les dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomodoro, desarráigate y plántate en el mar, y yo vos obedecería.
Y los discípulos dicen, bueno, sí, pero ¿cómo aumentamos nuestra fe? Y el Señor les dice eso. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir así como Dora, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y les dice lo mismo que la vez anterior, ¿no? Por su poca fe. Y les dice esto. ¿Por qué Jesucristo usó una semilla de mostaza para dar esta demostración? Podría haber usado un grano de arena, que es más pequeño que la mostaza, ¿no? ¿Por qué no usó un grano de arena o un grano de azúcar? ¿Por qué escogió la mostaza? Mire, un grano de arena es inerte. No puede ser nada más, siempre va a ser un grano de arena. Y ahí se va a quedar. Pero ese grano de mostaza que usted tiene la posibilidad de convertirse en un arbusto de 2 hasta 4 metros. Ayúdame con la primera imagen, ¿ya? Esa semilla chiquitita tiene el potencial de hacerse un árbol inmenso, grande, que puede dar sombra, que pueden los pajarillos hacer nido. Exacto. Ese es un árbol de mostaza. Si ustedes ven sus semillas chiquititas, si ustedes la plantan, puede ser que llegue a convertirse en uno de esos. Bueno, esa amarilla no, porque esa amarilla es de una más pequeñita. Normalmente este que hay allá por Palestina es de una mostaza negra. Esa negra la plantan y puede llegar a tener 2 o 4 metros. Y creo que por eso utilizó la semilla de mostaza, ¿no? Porque puede llegar a crecer, los pájaros pueden hacer nido, puede ser de bendición, puede dar sombra a otras personas, ¿no? Mire, pero la semilla de mostaza o cualquier otra semilla no puede crecer sola. Usted simplemente no puede tener en su mano y la semilla no va a comenzar a crecer. Porque sí, no puede hacerlo. Tiene que tener ciertas condiciones, ciertos requerimientos para ella poder crecer. No sé cuántos de aquí han ido al campo, han podido sembrar una semilla, han visto cómo crece, han cosechado. Personalmente, en mi infancia pasé casi en el campo porque mis abuelitos son de allá. Con algunos hermanos nos hemos ido allá donde yo crecí. Y he tenido la oportunidad de sembrar, de ver crecer y cosechar. Ahora mire, ¿por qué el Señor Jesucristo hace la referencia la semilla de mostaza con nuestra fe? ¿Cómo es que hace referencia? Mire, la semilla de mostaza necesita cualquier semilla, necesita ciertas cosas para que ella pueda crecer. Nuestra fe también. Nuestra fe sola no puede crecer. Venimos a Jesucristo y tenemos una fe pequeña. Simplemente sabemos que Jesucristo nos salvó, pero esa fe tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo hasta llegar como un árbol de mostaza. Ahora, la semilla primero debe ser plantada, ¿no? Debe ser plantada en una tierra fértil. Ponle la otra imagen, por favor. Ok, la semilla primero tiene que ser plantada, ¿verdad? En una tierra fértil, una tierra buena. Necesita agua también la semilla, ¿no? Necesita la luz del día para que ella vaya creciendo. Va creciendo paulatinamente, ¿no? Una semilla necesita abono, necesita agua, necesita la luz del sol porque la luz del sol le ayuda a la fotosíntesis, la cual produce materia orgánica para su crecimiento y su desarrollo. Necesita nutrientes. Mire, una semilla cuando ya comienza a germinar y comienza a salir, a ella no le interesa si es que tiene obstáculos en sí. Si hay piedras, ella sigue. No sé si han visto las raíces de un árbol. No le importa si está bajo una casa, sino que las raíces sigue, destruye la casa. Ella crece. No importa los obstáculos, no importa lo que se le atraviese. Ella cumple con su objetivo, crece. Sigue creciendo. Tampoco esta semilla no se preocupa de las otras semillas si crecen o no crecen, sino ella crece, crece y crece. Y cuando ha crecido, da fruto, ¿no? Y lleva mucho fruto. Bien. ¿Por qué el Señor Jesucristo utilizó la semilla con nuestra fe? Mire, nuestra fe sola no va a crecer. Necesita una tierra fértil, la tierra fértil que es la palabra de Dios, la cual tiene nutrientes y nos alimenta cada vez y cuando. La semilla, así como nuestra fe, necesita agua. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el agua de vida. El que viene a mí, de dentro de él brotarán ríos de agua viva.
El Señor Jesucristo es nuestra agua viva. Una planta para crecer necesita luz. Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. Nuestra fe necesita agua, tenemos el agua de vida. Nuestra fe necesita luz, tenemos la luz de Jesucristo. La planta necesita abono. Nuestro abono diario es la oración. Necesitamos todos los días abonar nuestra fe con la oración. Una vez que crece nuestra fe, no importa los obstáculos, ¿no? Una fe que a pesar de las circunstancias, una fe a pesar de los problemas, de las tribulaciones, sigue creciendo y sigue confiando en el Señor. Y nuestra fe necesita dar frutos, mucho fruto. Mire, el árbol solamente deja de dar frutos cuando se ha muerto. Inclusive cuando se ha muerto, todas sus semillas van a iniciar nuevamente el proceso, ¿no? Nuestra fe debe ser tal que dé mucho fruto y ese fruto siga dando más fruto y más fruto. La pregunta ahora es, ¿en qué está fundada su fe? ¿Qué tipo de fe tiene usted? Si usted quiere tener una fe fuerte, necesita de el agua de Jesús, necesita de la palabra de Jesús, necesita de la luz de Jesús, necesita de sus nutrientes con el estudio diario de la palabra. ¿Qué es lo que necesitamos para que nuestra fe crezca? A Jesús. A eso se refiere todo. Necesitamos simplemente a Jesús. Mientras usted más va creciendo en el estudio, más va conociendo al Señor Jesús, su fe se va fortaleciendo. Y creo que por eso el Señor les dijo, pueden ver una semillita de mostaza. Si tuvieran fe como esa semilla de mostaza, todo puede ser posible, ¿no? Ahora quiero que vayan al paralelo del que estábamos estudiando, Marcos 9, 22 al 24. Y los discípulos no entendían, ¿no? Estaban ellos tal vez decepcionados porque no podían haber sacado al demonio del muchacho lunático, ¿no? Y el Señor les dice eso, ¿no? Y ahora entiendo al Señor cuando les dice, incrédulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Si ahora que estoy con ustedes, ustedes no pueden hacer eso, ¿qué van a hacer cuando yo no esté? ¿Qué van a hacer ustedes cuando yo no esté, cuando yo me haya ido? Marcos 9 del 22 al 24. Este es el versículo paralelo de la historia del lunático, ¿no? El 22. Entonces el Padre le está diciendo a Jesucristo, y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarlo. Y mire lo que le dice él al Señor Jesús, ¿no? Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Note lo que le dice, pero si puedes hacer algo. Él fue donde sus discípulos no pudieron hacer nada. Él va donde Jesucristo y le dice, si puedes hacer algo. Bueno, era Jesús, ¿no? Él podía hacer todo. Y usted nota un poco de incredulidad en él, ¿no? Dice, si puedes hacer algo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo, le es posible. En otra versión que estaba leyendo, dice que Jesús dijo, ¿puedo hacer algo? Como preguntándole, ¿me estás preguntando si yo puedo hacer esto? Claro que sí, Dios podía hacer eso, ¿no? Si puedes creer, al que cree todo, le es posible. Y note lo que dice a continuación en el 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Él dijo, Señor, bueno, yo creo, pero tengo mis dudas, dijo, ¿no? Mire, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso a nosotros? No es que no creemos en Jesucristo, creemos en Jesucristo. Pero cuando estamos atravesando por circunstancias, por una u otra cosa, o cuando Él nos ha llamado a hacer una obra tan grande, nosotros decimos, Señor, creo en ti, pero tengo mis dudas, ¿no? Y actuamos como este hombre. Y debemos decirnos, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿no? O actuamos como los apóstoles, ¿no? Actuamos como los apóstoles que por su poca fe no podían hacer lo que se les demandaba, ¿no? Tal vez para ellos era grande sacar un demonio, no lo pudieron hacer, porque tenían una fe muy pequeña. Y el Señor les dice que la fe no era, ni siquiera llegaba al tamaño del grano de mostaza.
No sé nuestra fe a dónde llegue. Si la de ellos no llegaba al grano de mostaza, nuestra fe no sé a dónde llegue, ¿no? Y a veces actuamos como Tomás. Busquen conmigo Juan 20, 24. Y con esto terminamos. Juan 20, del 24 al 30. Todos conocen la historia de Tomás, ¿no? Todos conocen la historia de Tomás. Ahora mire, Tomás era uno de los 9 que se había quedado abajo. Tal vez Tomás fue y quiso sacar al demonio y no pudo. Estaba entre los 9. Después de que el Señor es crucificado, Él les dijo a sus apóstoles, en 3 días voy a resucitar. Esperen eso. Basta con la palabra del Señor que Él les dijo eso, ellos deberían haber creído que el Señor iba a resucitar. El Señor se le aparece a María Magdalena, ella va y le comunica a Pedro y a los demás, y ellos un poco incrédulos, ¿no? Dice, bueno, tenemos que ir a ver si es cierto, ¿cómo es que se le va a aparecer primero a María Magdalena y a nosotros no? Van, se les aparece, pero se les aparece solamente a los 11. Tomás no estaba, dice, no. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire, no es que Tomás no creía en Jesucristo, ¿no? Él no creía que había resucitado, sino que él quería ver a Jesucristo. Y mire, versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Mire, el Señor no se le aparece de inmediato a Tomás para confirmar sus dudas, no, sino que pasan 8 días. Imagínense a Tomás en esos 8 días pensando, dudando, diciendo, ¿por qué a los 11 se le aparecieron y a mí no? ¿Por qué a mí no? Tal vez fracasé como apóstol, tal vez Dios se olvidó de mí, Dios no me ama tanto como a los 11, que no se me apareció a mí. Y pasan 8 días, creo que 8 días terribles para Tomás, dudando de que si él era escogido por Dios o no, que por qué a él no se le había aparecido. Y Satanás, que es experto en poner dudas en nuestra cabeza, creo que esos 8 días Satanás estuvo bombardeando y bombardeando, ¿no? Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire, y a veces actuamos así, ¿no? Dudamos de Dios, a pesar de que Dios ya nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer o las promesas de Dios, y actuamos como Tomás. Y decimos, bueno, tal vez Dios se ha olvidado de mí, ¿no? Todos los hermanos tienen un carro nuevo y yo estoy orando por un carro y yo todavía no tengo carro. Este hermano tiene un buen trabajo, yo todavía no he podido conseguir un buen trabajo. Y dudamos de que Dios tenga el poder de hacer muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Y Tomás estaba así. 8 días pasó así. Pero a Tomás se le va a despejar todas las dudas. No por él, no por Tomás, sino porque Dios se le va a aparecer, porque Jesucristo va a aclarar todas sus dudas. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué necesitó él para despejar sus dudas? Para incrementar su fe. Ver a Jesucristo, ir a Jesucristo, tener a Jesucristo. Mire, nosotros no podemos ver a Jesucristo, ¿no? Pero Jesucristo es tan real para nosotros que podemos sentirlo y podemos saber que está aquí y que está en nuestros corazones. Mire, cada vez que su fe, cada vez que usted diga mi fe es tan pequeña, cada vez que usted diga no tengo fe, mire ese grano de mostaza. Mire ese grano de mostaza y piense que ese grano no puede germinar y no puede crecer por sí solo, sino que necesita de agua, necesita de luz, necesita de nutrientes, de una buena tierra, de un abono. Y todo eso lo tenemos en Jesús. ¿De qué trata todo eso? ¿Cómo incrementar nuestra fe? Mire, si los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿cómo incrementamos nuestra fe? Jesús tenía que haber dicho, aquí estoy. Me necesitan a mí para incrementar su fe.
Oremos. Señor y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Señor, porque sabemos que tú nos has salvado, Señor, y tú nos amas, Señor. Pero a veces dudamos, Señor, cuando tenemos obstáculos, Señor, cuando se nos presenta retos tan grandes, Señor, o cuando estamos bajo la prueba, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una fe como ese granito de mostaza, Señor. Una fe activa, Señor, una fe que crece, una fe que da fruto, Señor. Ayúdanos a ser más como ti, Señor. Necesitamos de tu amor, necesitamos de tu carácter, necesitamos conocerte más, Señor, para tener una fe firme y una fe fuerte. Creemos, Señor, pero ayuda a nuestra incredulidad. En el nombre del Señor Jesucristo oramos, amén y amén.